Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En los barrios verdes de Green Valley, un suburbio adinerado de Connecticut donde los setos estaban recortados a la perfección y cada casa parecía salida de una revista de arquitectura contemporánea, vivía Madison Clark. A sus 38 años, Madison encarnaba el éxito según los estándares más exigentes de la costa este. Proveniente de la alta sociedad neoyorquina, graduada de Columbia con una experiencia en Silicon Alley, ella y dos socios habían fundado un fondo de inversión especializado en tecnología educativa. Elegante pero sin ostentación, vestía trajes sobrios pero impecables y conducía un Tesla blanco como la nieve. Todo en ella inspiraba control, maestría y rendimiento. Vivía en una casa diseñada por un reconocido arquitecto japonés, toda de cristal, con ángulos limpios y líneas minimalistas. En su interior, todo era refinado, muebles escandinavos, obras de arte contemporáneo, domótica de última generación. Nada destacaba. Nada se dejaba al azar. Excepto por una cosa. Quizás la más importante de todas, el silencio de su hijo. Ethan, de 7 años, era su único hijo. Su milagro. Y su mayor dolor. Diagnosticado con autismo a los 2 años, tras meses de sospechas y consultas confusas, Ethan jamás pronunció una sola palabra inteligible. De vez en cuando emitía sonidos, pero parecían flotar en un mundo propio. No respondía a su nombre, evitaba las miradas ajenas y pasaba horas alineando juguetes, pasando las páginas de libros ilustrados con una precisión casi religiosa o haciendo girar las ruedas de un coche de juguete como si la repetición misma fuera una oración secreta. Madison lo había intentado todo. Logopedas de renombre en Nueva York, terapeutas ocupacionales especializados en Boston, escuelas privadas que costaban hasta un semestre en Harvard. Incluso había asistido a retiros de comunicación consciente para madres de niños neurodivergentes. Pero nada parecía convencer a Ethan. Permanecía encerrado en su propio mundo, y cada fracaso apretaba aún más el nudo que rodeaba su corazón. Su matrimonio no había sobrevivido a esta presión invisible. Su exmarido, Daniel, finalmente la había dejado, alegando que se sentía inútil, modesto, que no estaba a la altura de la rutina diaria. Había reconstruido su vida con una compañera más joven, mientras que Madison, en cambio, se mantenía firme gracias a la disciplina y las noches en vela. Había construido una fortaleza alrededor de su dolor. Lo controlaba todo menos lo que más deseaba controlar, la voz de su hijo. Agotada, finalmente cedió en un punto que consideraba secundario, la vida doméstica diaria. Un vecino le recomendó a una mujer de confianza. Sin hacer demasiadas preguntas, Madison aceptó. Así fue como sucedió Grace Thompson, una mujer negra de unos 40 años, de piel oscura y mirada serena como un río después de la lluvia. Tenía esa presencia que nunca invade un espacio, sino que lo transforma silenciosamente. Cada mañana, cruzaba la puerta con la misma puntualidad, la misma discreción. Se quitaba los zapatos antes de entrar, hablaba poco y trabajaba con rapidez y eficacia. La casa, ya inmaculada, se volvió tranquila. Pero lo que Madison no notó inmediatamente fue la forma en que Grace miraba a Ethan. No lo miró con lástima. Ni con miedo. Ni siquiera con la distancia que los adultos solían adoptar con los niños autistas. No. Grace lo observaba como se observa algo precioso. Como si estuviera escuchando, más allá del silencio. Limpiaba en silencio, pero le hablaba suavemente. A él. Casi en un susurro. Frases sencillas, palabras cortas, en idiomas extranjeros. A veces era español. Otras veces, un inglés extraño y musical que Madison no reconocía. Una vez, creyó oír sonidos parecidos a cantos. Pero Madison, absorta en sus llamadas de Zoom, sus plazos, sus dudas, no le presté atención. Veía a Grace como una ayuda valiosa, pero reemplazable. Una presencia tranquilizadora, sin duda, pero silenciosa. Una mujer sencilla. Aún no sabía que llevaba dentro esta mujer mundos enteros. Y menos aún que Ethan, tras su aparente silencio, los escuché. Una tarde de otoño, mientras las hojas rojizas bailaban en el camino de piedra blanca, Madison decidió irse a casa antes de lo previsto. Una reunión cancelada a última hora, un cansancio inusual, o quizás una corazonada. No estaba segura.
Aparcó el coche delante de la casa, apagó el motor y se quedó en silencio un momento, con las manos en el volante. Luego se subió. Al abrir la puerta, no oyó ningún sonido. Caminó por el pasillo, con los talones apoyados suavemente en el suelo de madera. Al llegar a la sala, se quedó paralizada. Literalmente. La escena que vio le impactó como un relámpago. Ethan, sentado con las piernas cruzadas sobre la gran alfombra tejida, no pasaba páginas ni alineaba objetos. Miraba fijamente Gracia intensamente, como si absorbiera cada palabra, cada gesto. Ella estaba agachada frente a él, sosteniendo una pequeña pandereta de colores. El sol se filtraba por el ventanal, iluminando la escena con un halo casi irreal. Y entonces escuchó las palabras. No de Grace. Pero eso de Ethan. Una voz suave, vacilante, pero muy real. Una voz que nunca había oído, nunca oído antes. Repitió. Zai Jian. La palabra flotó en el aire como una pompa de jabón, no mandarín. Grace, sonriendo, lo corrigió con suavidad, pronunciando la sílaba más despacio, modulando el tono como una melodía. Ethan repitió, con un poco más de precisión. Luego cambió de idioma. Asante. Asante. Repitió Ethan, concentrado, con los ojos brillantes. Gracias. Gracias. Suajili. Francés. Luego japonés, cada vez, Ethan lo imitaba, no a la perfección, pero con un compromiso tan profundo que a Madison se le llenaban los ojos de lágrimas. No lo entendía todo, pero sabía que, milagro estaba sucediendo ante sus ojos. Sin pensarlo, entró en la sala, con la voz temblorosa, entre la rabia, la incomprensión y la esperanza. ¿Qué le estás haciendo? Grace la miró. Se enderezó lentamente y dejó la pandereta sobre la alfombra con calma. Su rostro reflejaba serenidad, pero su mirada era seria, casi grave. Estoy hablando con él. Pero, está hablando. Nunca habla. ¿Y ahora, entiende? ¿Se está repitiendo? Sí. Porque lo oye todo, señora Clark. Siempre lo ha oído. Se hizo el silencio. Solo el tenue tic-tac del reloj de pared nos recordaba que el mundo seguía girando. Creo que piensa en sonidos. En ritmo. Quizás incluso, en música. Para él, las palabras no son herramientas lógicas. Son vibraciones. Colores. Y los idiomas extranjeros, sobre todo los que no conoce, lo atraen. Lo despiertan. Lo tranquilizan. Madison se tambaleó levemente. Se sentó en el sofá, sin poder apartar la vista de su hijo, que ahora tocaba las teclas de un pequeño xilófono con infinita delicadeza. Explícamelo. Quiero saberlo todo. Así que Grace se lo dijo. Ella nació en Nueva Orleans, de padre afroamericano, profesor de historia, y madre, cantante de jazz, en los clubes de Bourbon Street. Desde pequeña, se sumergió en las palabras, los ritmos, los idiomas y los silencios. Su padre le habló de la herencia africana, del recuerdo enterrado en las canciones de los esclavos, del poder del lenguaje. Su madre le enseñó a escuchar los silencios entre las notas. Brillante y apasionada, estudió lingüística y luego se especializó en neurolingüística en la Universidad de Chicago. Había publicado artículos sobre la musicalidad del lenguaje en niños autistas y participado en programas innovadores que combinaban música y aprendizaje. Era conocida en ciertos círculos. Respetada. Invitada a dar conferencias. Y entonces, una noche de invierno, todo se derrumbó. Un accidente, una carretera helada. Su esposo, Aaron. Su hijo, Malik. Ambos murieron en el acto. Ella, la única superviviente, gravemente herida, destrozada por dentro. Después de eso, dejó atrás todo lo que la conectaba con su vida anterior. Vendió su casa, cerró las cuentas de su negocio, rechazó invitaciones, trabajos y entrevistas. Se convirtió en una sombra. Green Valley había sido un refugio. No conocía a nadie allí. Había hecho trabajos esporádicos, ayudante de hogar, señora de la limpieza, cocinera. No para sobrevivir económicamente, tenía lo suficiente para vivir modestamente. Pero para
ya no existen a los ojos del mundo. No quería que mi dolor se convirtiera en moneda corriente, dijo en voz baja. No quería que mis pérdidas me definieran. Madison lo escuchó molesta, sin saber si llorar o disculparse profusamente. Podrías debiste haberme dicho. Tal vez. Pero no quería impresionarte. No buscaba un puesto. Buscaba silencio. Paz. Ella miró a Ethan, que ahora la estaba mirando, como si sintiera que algo había cambiado en la habitación. Pero tu hijo me devolvió la vida. Fue entonces cuando Madison se dio cuenta de que su mundo se había trastocado. No solo por las palabras de Ethan, sino porque acababa de vislumbrar, en esta mujer que creía invisible, una luz que no había podido ver. Una luz rara. Auténtica. Poderosa. Una esperanza que ya no se atrevía a albergar. A la mañana siguiente Madison invitó a Grace a sentarse en el porche, con el cuaderno en la mano y los ojos brillando con nueva energía. No quiero que Ethan sobreviva más en silencio. Quiero que él, de colores vivos, lo despertaste. Ayúdame a escoltarlo. Quiero que te conviertas en su tutor. Oficialmente. A tiempo completo. Grace dudó, sorprendida. Su pasado, aún frágil, la hacía temer cualquier apego. Pero al pensar en Ethan, en su mirada fija, en su forma de cantar las palabras en lugar de decirlas, comprendió que algo irreversible había sucedido. Ella aceptó. Juntos construyeron un programa a medida, no es un horario rígido, pero una partitura fluida y vivaz. Grace la llamó la Escuela del Corazón. Por la mañana era el alemán estructurado, preciso, casi rítmico. Le enseñó cocinando, nombrando los utensilios e ingredientes. Al mediodía, durante el almuerzo, ella iba a la árabe, un idioma que asociaba con la calidez, con historias antiguas. Los sonidos guturales hicieron reír a Ethan. Por la tarde fue la Italia, expresivo, musical, lúdico, perfecto para acompañar juegos y paseos por el jardín. Por la noche, antes de acostarse, ella le susurraba palabras en wolof, su lengua materna, la que había aprendido a través del amor en el pasado. Le cantaba dulces canciones de cuna, poemas que él repetía en voz baja. Ethan no hablaba como los demás niños, ni siquiera habló, según los estándares convencionales. Pero él comunicado. Con sus manos, sus ojos, su cuerpo. Con palabras esparcidas en todos estos idiomas, a veces inventadas, a veces cantadas. Dibujaba letras en el aire, escribía signos extraños en grandes hojas de papel, que luego explicaba con una mezcla de gestos y sonidos. Él nombró al mundo a su manera, y sobre todo, él sonrió. Esa sonrisa. Madison nunca la había visto. Era una sonrisa de arraigo, de alegría verdadera, de pertenencia. Y algo cambió en ella también. Madison, que siempre había querido maestro la vida de su hijo, para corregirlo, para hacerlo encajar en las cajas del mundo ordinario, comenzó a síguelo en lugar de guiarlo, empezó a aprender algunas palabras en wolof y a tararear en árabe. Tomó notas. Le pidió a Grace que le explicara, una y otra vez, cómo funcionaba este milagro. Un día ella dijo: lo que está pasando no debe quedarse en nuestra casa. Necesitamos que otros niños, otros padres, sepan que es posible. Así fue como se lanzó una fundación, al que llamó Voces del Mundo para niños que piensan musicalmente. Grace se convirtió en su directora educativa. Aceptó con humildad, priorizando siempre a los niños, rechazando entrevistas y evitando ser el centro de atención. Pero la historia se difundió, ella estaba molesta. Ella inspiró. Los medios de comunicación hicieron un documental sobre ello, Los 9 idiomas de Ethan. Vimos a un niño diferente, pero libre. Un niño que, gracias a una voz dulce, había redescubierto su propia canción. Años después, en una gran sala de conferencias en Kioto, Ethan subió al escenario. Había crecido. Sus gestos aún eran un poco atípicos, pero llenos de gracia. Su mirada era franca, directa, profunda. Él habló. Hello. Konnichiwa. Buenas tardes. Habló en una mezcla fluida, inglés, español y japonés, a veces se detenía a dibujar una palabra en la pizarra. A veces cantaba un término para explicarlo.
Su presentación se centró en la musicalidad del cerebro. Él dijo: cada cerebro tiene una melodía. Y a veces hay que escuchar más despacio. Con más profundidad. Para oír lo que las palabras no dicen. En la primera fila, Gracia en silencio, lo observaba. No tomó notas. No sonrió exageradamente. Pero en sus ojos, una lágrima se hundió. Discreto. Auténtico. Una lágrima, de gratitud, puro. Ella no quería la luz. Nunca la había buscado. Pero ese día supo que había sido la chispa de una sinfonía. Porque a veces todo lo que se necesita es una voz suave. De un considerar paciente. Y un lenguaje inesperado. Para transformar un silencio en sinfonía. Y para recordarle al mundo que cada niño lleva dentro de sí una canción única. Que depende de nosotros aprender a escuchar.